Vámonos con Alejandro Carrasco San Pedro, consejero presidente del IEPCO, a quien le agradezco de verdad, en medio de tantísimas ocupaciones, estos minutos con los medios de comunicación como es Mega Noticias. Alejandro, ¿cómo ves el panorama electoral en el estado de Oaxaca a propósito del inicio de campañas? Todo tipo de violencia que se realice es preocupante. Obviamente la que afecta a la integridad física de las personas es, digamos, de la mayor relevancia y por eso, en ese sentido son estas medidas de protección, pero también sabemos que hay instancias para denunciar distintos tipos de violencia, por ejemplo, la violencia digital, la violencia política, ¿no? Para, en el caso de las candidatas, la que es en razón de género no solamente al momento de hacer campaña, sino también cuando son electas. Entonces, hay distintas instancias, de las tres que te puedo mencionar muy importantes. Una es el IEPCO, en el cual recibimos estas denuncias por violencia política en razón de género, se investiga y si en su caso se radica este asunto, se remiten finalmente al tribunal para que el tribunal determine la sanción correspondiente. En estos casos, como sabemos, se generan incluso registros de personas violentadoras en razón de género y uno de los requisitos precisamente a partir de la reforma es que ninguna persona que haya ejercido violencia política en razón de género o sea persona deudosa alimentaria o tenga una sanción por violencia familiar no puede ser candidata ni candidato. Entonces, ese, digamos, es un primer esquema de protección. El otro está en los tribunales y el tercero está en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Sí, y lo acabas de decir con mucha claridad. Bueno, gracias a esta reforma, hoy violentadores o violentadoras no pueden participar. Lo acabamos de ver anoche precisamente con esta baja de algunos aspirantes en el Espinal. Anteriormente, Alejandro, bueno, no veíamos esta necesidad de las mesas de seguridad electorales. Bueno, pues en este proceso electoral creo que son indispensables en municipios del estado de Oaxaca. ¿Cómo lo ves? Hay un esquema nacional de protección de candidatas y candidatos que seguramente conoces y en el cual a través de el INE se reciben las solicitudes, se envían a las instancias de seguridad para que precisamente se brinden estas medidas de protección. Entonces, en lo que respecta al estado de Oaxaca, en esta mesa de seguridad que tuvimos, activamos ya el esquema de seguridad, ¿no? Para las candidatas y los candidatos que tiene que ver con las elecciones locales, es decir, para diputaciones y para concejalías. Entonces, bueno, este esquema de seguridad tiene que ver con que recibamos por parte de las representaciones de los partidos políticos las solicitudes ante alguna amenaza a la integridad física de alguna candidata o candidato. Inmediatamente el instituto reúne los requisitos, digamos, con un formato establecido, se reciben los datos generales de las candidaturas y lo turnamos a la Secretaría de Seguridad del Estado. Esa, digamos, es el esquema que se activa inmediatamente y del cual debo de comentarte que ya tenemos 5 solicitudes de distintos lugares. No tengo por ahora el dato específico, pero ya hemos recibido algunas solicitudes por candidatas o candidatos que aluden a necesitar este esquema de protección. Sí, efectivamente, bueno, hay 5 hasta este momento, se reservan, entendemos Alejandro, los datos por la propia seguridad de estas personas, pero bueno, después de todo lo que hemos visto en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, estas fracturas o diferencias, ¿no?, entre algunos integrantes del IEPCO, ¿pueden estar los ciudadanos seguros de una jornada electoral sin incidentes? Por favor. En el caso de estas elecciones, que son elecciones concurrentes, es decir, elecciones federales y locales, la participación aumenta. Entonces, dependerá mucho también que tengan la confianza en los órganos electorales, las situaciones externas que se puedan suscitar no alteran la normalidad con la que el instituto organiza las elecciones. Ningún plazo se ha dejado de cumplir. Todas las actividades del calendario electoral las estamos cumpliendo en tiempo y forma y por supuesto que estamos cerrando filas para que precisamente la ciudadanía pueda tener la certeza de que va a poder acudir a emitir su voto de manera libre, secreta y directa.
Bueno, pues te agradecemos mucho estos minutos. Vamos a buscar desde luego mayor presencia con ustedes para tenerle a la población información de último momento después de todas las sesiones que tendrán, ¿no?, allá en el IEPCO. Gracias, Alejandro, y nos vamos con las breves si usted me lo permite.